No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Así lo afirmaba el sabio Epicteto, un esclavo que contra todo pronóstico se convirtió en un maestro de la libertad interior. En la vida, las circunstancias a menudo nos golpean, nos confunden y nos desafían con una fuerza abrumadora. Pero la verdadera prueba, el camino hacia una paz inquebrantable y una fortaleza inquebrantable, no está en evitar las inevitables tormentas, sino en aprender a navegar a través de ellas con serenidad y propósito. Hoy te embarcarás en un viaje épico a través de los siglos, un viaje que no solo te transportará a la antigua Roma, sino a las profundidades más recónditas del alma humana. Te contaremos 11 historias estoicas, cada una lección atemporal, que te revelarán el secreto para transformar radicalmente tu percepción, dominar tus emociones más turbulentas y forjar una vida de inquebrantable serenidad, sin importar los desafíos externos. Prepárate para descubrir cómo la sabiduría de los estoicos, escondida en relatos cautivadores y ejemplos prácticos, puede iluminar tu propio camino y convertirte en el arquitecto de tu propia paz. Si estás listo para transformar tu percepción y dominar tu vida a través de la sabiduría de las historias, déjanos un comentario ahora mismo diciendo: «Yo elijo la sabiduría estoica». Tu compromiso es el primer y más poderoso paso en este viaje transformador. En la bulliciosa Roma, en una era de opulencia desmedida y vastas construcciones que desafiaban la imaginación, vivía un escultor de renombre, un verdadero maestro del mármol, cuyo nombre resonaba en cada esquina: Lúculo. Sus obras más sublimes adornaban los foros más importantes y los templos más sagrados, y su fama se extendía por todo el vasto imperio romano, llegando incluso a los confines más lejanos. Sin embargo, no era su habilidad casi mágica con el cincel lo que más admiraban sus jóvenes aprendices, sino su inquebrantable calma frente a los desafíos que inevitablemente surgían en su labor. Lúculo era célebre por una peculiaridad. Siempre elegía los bloques de mármol más imperfectos, aquellos que otros escultores con menos visión y paciencia descartaban sin contemplaciones por sus vetas inesperadas, sus fisuras ocultas o sus formas caprichosamente irregulares. Sus colegas, con genuina curiosidad, le decían a menudo: «Maestro, ¿por qué eliges siempre los bloques que otros desechan? Te ahorrarías tantas frustraciones y el trabajo sería inmensamente más sencillo con material perfecto, sin defectos visibles». Lúculo sonreía, una sonrisa serena que no revelaba ni un ápice de arrogancia, solo una profunda sabiduría. «Mis jóvenes», le respondía con una voz tranquila y resonante, «un bloque de mármol no es perfecto ni imperfecto por sí mismo. Es simplemente es. Lo que un escultor ve en él, lo que cree que debería ser, o lo que se lamenta de que no sea, eso es lo que causa el sufrimiento y la frustración. Un bloque de mármol, con todas sus vetas y fisuras, es simplemente la realidad que se me presenta. Mi trabajo no es desear un bloque diferente, sino aceptar el que tengo y ver qué figura, qué belleza única se esconde dentro de este bloque, con todas sus particularidades, abrazando su singularidad». Un día llegó a su taller un colosal bloque de mármol blanco, pero con una enorme e inoportuna veta gris que lo cruzaba justo por el centro, como una cicatriz. Para colmo, una de sus esquinas estaba astillada de forma considerable. Los aprendices murmuraron entre ellos, convencidos de que Lúculo lo rechazaría de inmediato. «Este no sirve, maestro. Es un desastre irreparable.
Ninguna figura noble podría emerger de ahí sin que esa beta la arruine por completo. Decían con desaliento. Lúculo, sin embargo, lo observó durante días, trazando líneas con carbón, caminando a su alrededor, sin que su rostro mostrara el más mínimo signo de frustración o de preocupación. Pasaban las semanas, y Lúculo seguía contemplándolo, meditando sobre sus posibilidades, mientras otros escultores, impacientes y burlones, se mofaban de su aparente indecisión. El gran Lúculo ha encontrado su límite, decían con aires de superioridad. Finalmente, con una decisión tranquila, Lúculo tomó su cincel, empezó a trabajar, no luchando contra la beta, no intentando ocultarla, sino incorporándola de forma ingeniosa en su diseño. La fisura en la esquina, en lugar de ser un defecto a lamentar, se convirtió en parte de la túnica de una figura majestuosa que parecía emerger orgánicamente de la piedra misma. La beta gris, que todos veían como una imperfección insalvable, se transformó en la sombra dramática que realzaba la musculatura de un héroe o en el torbellino de un manto, dándole a la escultura una profundidad y un carácter que el mármol puro, sin esas imperfecciones, jamás podría haber ofrecido. Lo que era una imperfección percibida se convirtió paradójicamente en su rasgo más distintivo, más bello y más original. Cuando la escultura fue finalmente revelada al público, no era la típica figura pulcra e impoluta que otros creaban. Era una obra maestra de fuerza y singularidad, una figura dinámica que parecía danzar en perfecta armonía con la propia piedra. La gente se agolpaba para admirarla, asombrados, y nadie podía creer que una maravilla así hubiera emergido de aquel bloque defectuoso que todos habían despreciado. «Maestro Lúculo», le preguntaron con admiración, «¿cómo logró esta maravilla de un bloque tan imperfecto?» Lúculo, con su calma habitual y su sonrisa serena, respondió, «No hay bloques imperfectos, solo juicios imperfectos. El mármol me mostró lo que podía ser, y yo acepté su realidad, sin resistencia. No es la piedra lo que nos perturba, sino nuestro deseo, nuestra insistencia, de que sea algo que no es. La verdadera belleza, la verdadera obra, reside en trabajar con lo que se nos da, y no contra ello». La historia de Lúculo, el escultor, nos enseña una lección estoica fundamental para alcanzar la paz interior y desarrollar una fortaleza inquebrantable, la aceptación radical de la realidad y la aplicación práctica de la dicotomía de control. En la vida, al igual que con el bloque de mármol, se nos presentan innumerables circunstancias que no elegimos y sobre las cuales no tenemos control directo. Una enfermedad inesperada, una pérdida dolorosa, un revés profesional significativo, una cualidad personal que no nos agrada o el comportamiento irritante de otros. Nuestra tendencia natural, lamentablemente, es la de lamentarnos amargamente, quejarnos incesantemente o luchar mentalmente contra esa realidad, creyendo que no debería ser así o que esto es injusto. Esta lucha interna, esta resistencia inútil contra lo que ya es la fuente principal de nuestro sufrimiento y de nuestra debilidad emocional. Los estoicos, como el mismísimo Epicteto, nos recordaban constantemente una verdad liberadora. Solo podemos controlar nuestros juicios, nuestras actitudes y nuestras acciones. El bloque de mármol, con sus vetas y fisuras inherentes, está fuera de nuestro control. Lo que sí controlamos es nuestra percepción de ese bloque. Lúculo no intentó borrar la veta, por el contrario, la incorporó y la convirtió en parte esencial de su obra. Él no se lamentó por la esquina rota. Inteligentemente la hizo parte integral
de la escultura. Esto es el verdadero amor fati, el amor al destino, el abrazo incondicional a lo que es, no como una resignación pasiva e indiferente, sino como la materia prima viva y palpable con la que podemos construir nuestra propia obra maestra personal. Al aceptar la realidad tal como es, por difícil o dolorosa que sea, liberamos una inmensa cantidad de energía mental y emocional que de otro modo se desperdiciaría en la queja inútil y la resistencia agotadora. Esta energía vital se canaliza entonces hacia la acción virtuosa, como Lúculo, dedicando su habilidad y paciencia al bloque tal como era, permitiéndonos encontrar la belleza, la oportunidad y el significado incluso en aquello que otros llamarían imperfecciones o desgracias. La fortaleza estoica no reside en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad innata de trabajar con ellos, de transformarlos a través de nuestra perspectiva consciente y de nuestro esfuerzo diligente. Cuando dejas de luchar contra la realidad, tu mente encuentra la calma y la claridad necesarias para ver las soluciones, las adaptaciones y las oportunidades que antes la frustración te impedía siquiera vislumbrar. Así, lo que considerabas un obstáculo insuperable se convierte, paradójicamente, en el rasgo distintivo de tu fuerza y resiliencia. En la escarpada costa griega, en un tiempo donde los barcos de vela eran no solo el medio de transporte, sino la vida y el sustento de innumerables comunidades, vivía un experimentado navegante cuyo nombre era Ulises. Ulises era un hombre de gran coraje y habilidad incomparable en el mar, capaz de sortear las tormentas más feroces. Sin embargo, su principal debilidad, una sombra persistente en su carácter, era su impaciencia desmedida y su profunda frustración cuando el viento, elemento vital para su oficio, no soplaba a su favor. Si el viento era escaso, se consumía en la ansiedad más profunda, temiendo retrasos. Si soplaba en contra, maldecía a los dioses y a su suerte con una rabia descontrolada. Su obsesión era controlar el viento, hacer que el mar y el cielo se doblegaran a su voluntad para llegar a su destino lo más rápido posible, sin demoras. Esto lo llevaba a noches de insomnio angustioso, a disputas acaloradas con su tripulación y a la constante amargura de la decepción. Un día, zarpó para un viaje crucial, llevando una preciada carga a una isla lejana, una misión de suma importancia para su reputación y su fortuna. El viaje comenzó prometedor, con vientos favorables que inflaban las velas. Pero a mitad de camino, la naturaleza, caprichosa, intervino. El viento murió por completo. El mar se volvió un espejo inmenso y el barco quedó inmóvil, varado bajo un sol abrasador que caía a plomo. La tripulación, acostumbrada a la impaciencia de Ulises, comenzó a inquietarse y a murmurar. Ulises, fiel a su temperamento volátil, se paseaba furioso por la cubierta, su rostro contraído por la ira. «Malditos vientos, malditos dioses, mi carga se pudrirá, perderé mi fortuna. ¿Por qué el universo conspira contra mí de esta manera?». Drenia clamaba con desesperación. Su mente era un torbellino incontrolable de preocupaciones y su cuerpo, una fuente de tensión insoportable. Fue entonces cuando uno de sus marineros más viejos y sabios, un hombre curtido por el mar y la vida, llamado Mentor, que a menudo meditaba en silencio en la proa, se acercó a Ulises. «Capitán», dijo Mentor, su voz tan tranquila y sosegada como el mar en calma, «el viento no depende de nosotros. No podemos obligarlo a soplar, ni a soplar en la dirección que deseamos. ¿Por qué te consumes luchando tan fieramente contra lo incontrolable? ¿Crees que tu ira desmedida hará que el viento sople?
o que tu furia cambiará el curso de las olas. Ulises, exasperado por la calma de Mentor, respondió con un tono cortante: «Entonces, ¿qué hago, viejo? ¿Me quedo aquí a pudrirme esperando un milagro? Mi destino y el de esta carga está en manos de este viento caprichoso e impredecible». Mentor sonrió con una sabiduría ancestral. «Tu destino, capitán, no está en manos del viento, está en tus manos, y solo en tus manos. El viento no sopla, es cierto, pero el barco sigue siendo tuyo. Tu tripulación sigue siendo tuya. Tu conocimiento del mar, tu paciencia, tu razón. Eso es lo que te pertenece, lo que realmente puedes controlar». Mentor, con su sabiduría tranquila, le sugirió a Ulises que cambiara radicalmente su enfoque. «Ya que no podemos hacer que el viento sople a nuestro antojo, ¿qué podemos hacer con este tiempo de calma forzosa? Podemos revisar minuciosamente las velas en busca de desgarros, fortalecer los nudos que han cedido, limpiar el casco en busca de percebes que frenan la nave, reparar las provisiones que se han estropeado, enseñar a los jóvenes marineros sobre las estrellas para la navegación nocturna, o simplemente descansar y recuperar fuerzas para lo que venga. El viento no sopla, pero la oportunidad de prepararnos para cuando sople, o para cuando debamos remar con todo nuestro esfuerzo, eso sí existe y está en nuestras manos». Ulises, aunque escéptico al principio y aferrado a su frustración, decidió seguir el consejo del viejo marinero. Dejó de maldecir, respiró hondo, un acto de liberación, y ordenó a la tripulación que realizara todas esas tareas de mantenimiento y preparación que siempre se posponían por la prisa. Él mismo se sentó con Mentor y con los jóvenes, enseñándoles sobre corrientes marinas y constelaciones, repasando mapas con detalle, e incluso, por primera vez en mucho tiempo, disfrutando de la quietud inusual del mar y de la compañía de su tripulación. La atmósfera del barco cambió drásticamente. La ansiedad se disipó, reemplazada por una actividad productiva y una sorprendente calma que envolvió a todos. Semanas después, cuando el viento finalmente regresó, soplando con fuerza y constancia, el barco de Ulises estaba más preparado que nunca. Sus velas estaban reparadas a la perfección, su casco limpio y deslizante, su tripulación descansada y más competente gracias a las lecciones de Mentor. Llegaron a su destino no solo a tiempo, sino que la carga estaba en perfectas condiciones y el barco en óptimas condiciones de navegación. Ulises, al desembarcar, miró a Mentor con una nueva comprensión en sus ojos. «Viejo amigo», dijo, con una voz cargada de gratitud, «tenías razón. No pude controlar el viento, pero al aceptar su calma, controlé mi respuesta y preparé mi barco. Esa fue la verdadera victoria, la que se ganó dentro de mí». La historia de Ulises y el sabio Mentor nos ilustra de forma magistral el principio estoico fundamental de la dicotomía de control de Epicteto y la importancia crucial de enfocarse exclusivamente en la acción correcta en el momento presente. La debilidad de Ulises radicaba en su obstinación irracional por controlar lo incontrolable, el viento. Su ira, ansiedad y frustración no provenían de la ausencia objetiva del viento, sino de su juicio subjetivo de que el viento debía soplar y de que su felicidad o su éxito dependían exclusivamente de ello. Al intentar de forma inútil controlar lo externo, perdió completamente el control de su mundo interno, de su paz mental y emocional. La enseñanza estoica es meridianamente clara y liberadora. No podemos controlar las circunstancias externas. El viento,
el comportamiento impredecible de otros, la economía global, los caprichos del destino. Pero sí podemos, y debemos, controlar nuestra respuesta a esas circunstancias. La clave para la paz duradera y la efectividad en la vida no es desear que el viento sople como queremos, sino desear que ocurra lo que ocurre y luego enfocar toda nuestra energía, nuestra razón y nuestra voluntad en lo que sí podemos hacer con lo que ocurre en el presente. Mentor le mostró a Ulises que, aunque el viento no soplara, el barco y la tripulación sí dependían enteramente de él y de sus decisiones. La acción correcta en ese momento, en lugar de forzar el viento o lamentarse, era preparar el barco para cuando el viento regresara o para cuando tuvieran que remar con todas sus fuerzas. Esta capacidad de redirigir el foco de lo incontrolable a lo controlable es lo que genera una profunda calma y una productividad significativa al aceptar la realidad, por incómoda o adversa que sea, y al enfocar tu energía en las acciones virtuosas que sí puedes realizar, la paciencia inquebrantable, la diligencia en las tareas, la previsión estratégica, el aprendizaje constante, el cuidado meticuloso de tus responsabilidades. Te liberas de la frustración agotadora. La verdadera maestría y la consecución de tus objetivos más elevados no residen en que el mundo se pliegue a tu voluntad, sino en que tu voluntad se pliegue a la razón y actúe con impecabilidad en cada instante, sin importar las condiciones externas. Así, el tiempo de calma o adversidad se convierte en una oportunidad invaluable de crecimiento, y la adversidad misma en el crisol donde se forja tu fortaleza interior. En los albores de un imperio, en un pequeño taller escondido entre las colinas, un alfarero llamado Silas dedicaba su vida entera a moldear el barro con sus manos. Silas era un artesano de talento innegable, capaz de crear piezas de gran belleza, pero le atormentaba un defecto persistente que le robaba la paz, una impaciencia feroz y una aversión profunda a la frustración. Cada vez que el barro, por capricho de su naturaleza, una burbuja de aire, una consistencia inesperada, se agrietaba, se desmoronaba o se negaba tercamente a tomar la forma deseada en el torno, Silas explotaba en cólera descontrolada, maldecía al barro con vehemencia, golpeaba el torno con furia y a menudo destrozaba la pieza con rabia, dejando a sus aprendices temblorosos y su taller lleno de fragmentos rotos. Su mente se llenaba de pensamientos destructivos como: «No debería ser tan difícil. Zrenia, este barro está en mi contra. Component placement. Soy un fracaso como alfarero». Su paz se rompía constantemente y su trabajo, a pesar de su habilidad, estaba lleno de piezas incompletas y un amargo regusto a derrota. Un día, Silas recibió un encargo de suma importancia: un jarrón ceremonial para un importante templo de la ciudad. La pieza debía ser impecable, de una complejidad y tamaño que desafiaban su experiencia y paciencia. Silas seleccionó el mejor barro, lo preparó con esmero y comenzó a trabajar con una determinación inusual. Pero a medida que el jarrón crecía delicadamente en el torno, una minúscula burbuja de aire apareció de repente en la base, amenazando con agrietarse irremediablemente al ser horneado. Silas, al verla, sintió la familiar y temida oleada de ira. Su corazón se aceleró, su respiración se hizo agitada y su mano se tensó, lista para aplastar la pieza, para dar rienda suelta a su frustración. Justo en ese instante crítico, su anciana madre, una mujer de sabiduría tranquila que hilaba lana pacientemente en un rincón del taller, levantó la mirada. Sin decir una palabra, señaló con su rueca un pequeño jarrón que Silas había creado años atrás
un jarrón de apariencia simple, que había sido uno de sus primeros trabajos. Silas lo miró con confusión, y su madre, con voz suave y melodiosa, le recordó: «Hijo, ¿recuerdas ese jarrón? Cuando lo creaste, el barro se te desmoronó 7 veces. Te enojaste, lo destrozaste con rabia, pero a la 8ª vez lo aceptaste tal como era y lo convertiste en algo útil, aunque no fuera tu perfección inicial. Ese jarrón tiene una historia de perseverancia». Silas, con la ira todavía burbujeando en su interior, pero con una chispa de curiosidad recién encendida, se sentó lentamente. Su madre continuó con calma: «El barro no es rebelde, hijo. Es solo barro, y las grietas no son fallas en ti, sino parte del proceso natural de la creación, la naturaleza intrínseca del material. La ira que sientes no viene del barro en sí, sino de tu juicio de que el barro debería ser perfecto y que no debería haber burbujas. ¿Realmente crees que tu ira desmedida va a eliminar la burbuja? ¿O solo te va a llevar a destruir la pieza y, lo que es más importante, tu propia paz interior?» Las palabras de su madre resonaron profundamente en él. Silas cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de ceder a la ira habitual, se observó a sí mismo con una nueva perspectiva. Vio con claridad cómo la ira surgía de su propia expectativa irreal de perfección y de su resistencia obcecada a la realidad imperfecta del barro. Respiró hondo y, en lugar de aplastar el jarrón, tomó una herramienta más fina y, con una paciencia inusual que no sabía que poseía, trabajó alrededor de la burbuja, incorporándola, haciéndola parte orgánica de la textura de la pieza. La burbuja no desapareció, pero el jarrón tomó una forma única y hermosa, con una historia implícita en su superficie que lo hacía singular. Cuando el jarrón fue horneado y finalmente revelado, no era la pieza perfecta y lisa que Silas había imaginado inicialmente. Pero la pequeña burbuja, ahora una sutil protuberancia en la base, le daba un carácter inusual, una singularidad que atraía la mirada y la curiosidad. La pieza, aunque no era la perfección ideal concebida, era auténtica, con un alma propia y profundamente bella en su imperfección. Silas la miró con una nueva comprensión. Había aprendido que la imperfección no era un enemigo a combatir y que su ira no tenía poder alguno sobre la realidad del barro. Su verdadera obra maestra no fue el jarrón, sino la calma y la sabiduría que encontró en el proceso, al aceptar lo que es y trabajar con ello, transformando un defecto en una característica. La historia de Silas, el alfarero, y la sabia intervención de su madre nos ilustra de forma vívida la segunda clave estoica para mantener la calma en medio del caos. El arte del asentimiento. Cuestiona tus impresiones. La principal fuente de la pérdida de calma de Silas no era el barro rebelde en sí mismo, sino su juicio irracional y automático de que el barro debía ser perfecto y que no debía presentar ninguna dificultad o imperfección. Su ira, su frustración y su arrebato surgían de dar su consentimiento inmediato y sin crítica a la impresión de que esto es un problema grave y no debería estar pasando de esta manera. Los estoicos, y en particular el profundamente sabio Epicteto, enseñaban que no podemos evitar que las impresiones, esos pensamientos, imágenes, emociones o juicios iniciales que surgen espontáneamente en nuestra mente, lleguen a nuestra conciencia. Son como mensajeros que tocan a la puerta de nuestra percepción. Lo crucial, y donde reside todo nuestro poder y nuestra libertad, es en si les damos nuestro asentimiento, es decir, si las aceptamos como verdades innegables, como hechos objetivos e irrefutables,
y si les permitimos dictar nuestra emoción, nuestra reacción y nuestra acción. La debilidad que rompe nuestra calma reside en asentir automáticamente y sin cuestionamiento a cada impresión que se presenta. Cuando una impresión como «esto es terrible», «estoy enfadado», «no lo voy a lograr» o «esto es injusto» surge en tu mente, nuestra tendencia es aceptarla sin más, permitiendo que la emoción nos arrastre como una corriente incontrolable. Pero el arte estoico consiste en crear una pausa consciente, un espacio sagrado, por minúsculo que sea, entre la impresión inicial y tu asentimiento. Ante un pensamiento negativo, una emoción fuerte o una situación que te perturba, detente y dite a ti mismo: esto es solo una impresión, no un hecho objetivo e inmutable. ¿Es esto objetivamente verdadero? ¿Me conviene? ¿Me beneficia? Aceptarlo sin más. ¿Me ayuda esto a ser virtuoso, a mantener la calma y a actuar con razón? Al examinar tus impresiones con la lupa de la razón y la lógica, desarmas su poder de perturbarte y de robarte la paz. Como si las aprendió dolorosamente, su ira descontrolada no eliminó la burbuja en el barro, solo le impidió trabajar con la pieza, y lo que es peor, destruyó su propia paz interior. Al cuestionar la impresión, al interrogar su validez, puedes elegir conscientemente tu respuesta, tu reacción y tu acción. Esta pausa consciente es tu punto de control definitivo para la calma y la serenidad. Te permite ser el dueño soberano de tu mente, no un esclavo de tus reacciones automáticas e impulsivas, y transformar la frustración en una oportunidad invaluable para cultivar la paciencia, la maestría y la sabiduría. Así, el barro rebelde de la vida, con todas sus imperfecciones y dificultades, se convierte en la materia prima esencial de tu obra maestra interior. En la majestuosa Roma, capital inquebrantable de un vasto imperio que se extendía por el mundo conocido, Marco, un humilde guarda de la ciudad, cumplía su turno diario en las imponentes puertas de la muralla. Su vida, aunque vital para la seguridad de la ciudad, era a menudo monótona, llena de rutina repetitiva y expuesta a las inclemencias más duras del tiempo. Marco, como muchos de sus conciudadanos, se sentía a menudo frustrado y ansioso por las demoras interminables en el paso de las caravanas, por las multitudes ruidosas que entraban y salían, por las quejas constantes de los ciudadanos o por el clima impredecible que podía cambiar en un instante. Siempre estaba ansioso por lo que podría salir mal. Un ataque bárbaro repentino, una revuelta interna de los plebeyos, un descuido en su vigilancia que lo pusiera en serios problemas con sus superiores. Se consumía por la preocupación constante de eventos que escapaban por completo a su control. Su paz, si es que alguna vez la tenía, era efímera y frágil, como una hoja al viento. Un día, mientras las nubes se cernían amenazantes sobre la ciudad, oscureciendo el cielo de una forma ominosa, y el rumor de una posible rebelión circulaba, susurrado entre la gente en el mercado, Marco sintió la familiar oleada de ansiedad que le oprimía el pecho. Su mente, una vez más, comenzó a imaginar los peores escenarios posibles con vívida claridad. La muralla asediada por hordas enemigas, el caos absoluto apoderándose de la ciudad, su propia incompetencia revelada en medio del desastre. Su corazón latía con fuerza descontrolada, sus manos sudaban profusamente. Su mente era un tormento de pensamientos catastróficos que se sucedían sin cesar. En ese momento preciso, vio pasar al emperador Marco Aurelio, que a menudo realizaba inspecciones personales, observando con calma y atención a sus soldados y a sus ciudadanos. El emperador,
A pesar del inmenso peso del imperio sobre sus hombros, de las preocupaciones de Estado y de las constantes guerras, caminaba con una calma imperturbable y una dignidad que asombraban a todos. Se detuvo un instante y, al ver la expresión de profunda preocupación en el rostro de Marco el guarda, le dijo con voz tranquila y profunda, casi en un susurro para que nadie más escuchara: «Guarda, los males que no se esperan nos afligen con mayor peso. Prepara tu mente para lo que pueda venir, no para que te agobie, sino para que te encuentre firme y listo». Marco, el guarda, se quedó pensativo, asimilando las palabras del emperador. Esa noche, en lugar de rumiar sus miedos recurrentes, recordó las palabras precisas del emperador. Decidió aplicar la lección con seriedad. Se sentó en silencio, en la soledad de su puesto, y empezó a reflexionar profundamente sobre lo que realmente le preocupaba: la rebelión interna, el ataque bárbaro externo, la enfermedad, la muerte. Pero lo hizo de una manera fundamentalmente diferente. No se regodeó en el miedo, no se permitió ser arrastrado por la angustia, sino que se preguntó con una curiosidad desapegada: ¿qué es lo peor que podría pasar si esto sucede? ¿Podría soportarlo? ¿Cómo respondería a ello con mi deber y mi virtud, con mi carácter inquebrantable? Visualizó la muralla bajo ataque, pero en lugar de ver su huida o su desesperación, se vio a sí mismo cumpliendo con su deber, defendiendo la puerta con valentía, sin importar el resultado final. Imaginó una enfermedad grave, pero en lugar de la desesperación, se vio a sí mismo afrontándola con paciencia y dignidad, aceptando lo que no podía cambiar. Al hacer este ejercicio mental con una lucidez poco común, Marco no eliminó el miedo por completo, porque el miedo es una emoción natural, pero le restó su poder paralizante y destructivo. Se dio cuenta de que, incluso en el peor escenario imaginable, su capacidad de elegir su respuesta y de mantener su virtud siempre estaban bajo su control absoluto. Su mente se sintió más ligera, más preparada, más resiliente. A la mañana siguiente las nubes se disiparon y el rumor de la rebelión resultó ser completamente falso. La vida continuó su curso monótono, sin mayores sobresaltos, pero para Marco todo había cambiado irrevocablemente. La ansiedad por lo inesperado había disminuido drásticamente. Había descubierto que al preparar su mente para lo peor, al contemplar los posibles escenarios adversos, se había liberado del miedo a lo inesperado. Ahora podía cumplir su turno con una calma que antes no conocía. Siempre vigilante, siempre atento, pero sin la carga abrumadora de la preocupación constante. La calma había surgido de la preparación mental, no de la ausencia de amenaza externa. La historia del guarda Marco y las sabias palabras del emperador Marco Aurelio nos ilustran la tercera clave estoica esencial para mantener la calma: la premeditación de los males, o premeditatio malorum. La mayoría de nuestra angustia, de nuestra desesperación y de la pérdida de calma provienen del shock, de la sorpresa y de la falta de preparación mental ante la adversidad. Nos derrumbamos, nos sentimos abrumados y completamente impotentes, porque no esperábamos el revés, porque vivíamos en la fantasía ingenua de que todo saldría perfecto, sin problemas ni obstáculos en nuestro camino. Séneca, en sus cartas y ensayos, abogaba incansablemente por esta práctica radical, pero profundamente efectiva. Consiste en reflexionar de antemano sobre las posibles dificultades, contratiempos, pérdidas, críticas o fracasos que podríamos enfrentar en la vida. Pero, y esto es crucial y a menudo malinterpretado, no se trata de ser pesimista crónico, de atraer la negatividad o de vivir con miedo constante a lo que podría ir mal.
Se trata de prepararnos mentalmente para la adversidad, de ensayar nuestras respuestas con la razón y la virtud, reduciendo así drásticamente el impacto emocional negativo y la sorpresa cuando lo inesperado y difícil realmente suceda. Al anticipar los desafíos, le quitas a la fortuna su capacidad de sorprenderte, de abrumarte y de desestabilizarte emocionalmente. Puedes desarrollar estrategias mentales para afrontarlos, planificar tus acciones y recordar tu capacidad inherente de superarlos, o al menos de mantener tu virtud, tu carácter y tu paz interior intactos, sin importar el resultado externo. Por ejemplo, antes de un viaje, contempla la posibilidad de retrasos significativos o cancelaciones. Antes de una reunión importante, imagina que las cosas no salgan como esperas o que recibas críticas injustas. Al iniciar un proyecto ambicioso, piensa en los posibles fracasos o en los obstáculos inesperados que puedan surgir. Al hacer este ejercicio mental con calma, con propósito y con una actitud proactiva, te estás preparando activamente. Reduces el impacto del shock inicial y la indignación emocional cuando las cosas no van según lo planeado. Ya lo has contemplado, ya te has preparado mentalmente para ello, y esto te da una ventaja. Esto reduce drásticamente la ansiedad por el futuro incierto y te equipa con una resiliencia inquebrantable, permitiéndote mantener la calma ante lo inesperado, porque sabes que ya has considerado la posibilidad y has preparado tu mente para responder con virtud, con sabiduría y no con pánico o desesperación. La calma no es la ausencia de amenazas, sino la profunda preparación mental para afrontarlas. En los silenciosos pasillos de una escuela estoica, donde la sabiduría no se impartía, sino que se forjaba día a día a través de la práctica y la reflexión, un joven y brillante discípulo llamado Cicerón se destacaba por su intelecto agudo y su elocuencia. Sin embargo, a pesar de sus dotes mentales, a menudo perdía la calma por las más pequeñas irritaciones de la vida cotidiana. Un minúsculo grano de arena en su sandalia, un comentario despectivo de un compañero de estudios, un retraso de unos pocos minutos en una lección crucial. Todo era motivo de una frustración desproporcionada que le consumía. Sus maestros, con genuina preocupación, le observaban, pues entendían que una mente tan fácilmente perturbable era un obstáculo insuperable para el verdadero progreso en la filosofía y la sabiduría. Un día, su maestro, un anciano de gran paciencia y semblante sereno, llamado Cleantes, le encontró en un estado de furia incontrolable por un insignificante grano de arena que se le había metido en el ojo y no podía quitarse. «Maestro», exclamó Cicerón, con el rostro enrojecido por la ira, «este minúsculo grano de arena me atormenta sin piedad. No debería estar aquí. Es tan insignificante y, sin embargo, me quita toda la paz. Me impide ver con claridad». Cleantes sonrió con calma y una sabiduría que se extendía más allá de las palabras. «Cicerón, ven conmigo», le dijo suavemente. Lo llevó a la parte más alta de la escuela, desde donde se podía ver toda la majestuosa ciudad de Atenas extendiéndose bajo ellos. «Mira la ciudad, Cicerón. Mira las murallas imponentes, las casas bulliciosas, el puerto lleno de actividad, las montañas serenas a lo lejos. Piensa en el vasto mar que se extiende infinitamente más allá, y en las estrellas que brillan sobre nosotros, incontables y distantes, cada una un sol lejano. Ahora piensa en tu grano de arena». Cicerón lo miró, perplejo y confundido. «Pero maestro, ¿qué tiene que ver mi frustración con todo esto?».
Cleantes continuó con voz pausada y profunda. Tu grano de arena no es nada en comparación con la ciudad. La ciudad no es nada en comparación con la tierra. La tierra no es nada en comparación con el vasto universo. Y tú, Cicerón, con todas tus preocupaciones, con todas tus iras por menudencias insignificantes, eres solo una pequeña, infinitesimal parte de este vasto y majestuoso cosmos. Crees que el universo, en su infinita magnitud, se preocupa por el grano de arena en tu ojo, o por el comentario despectivo de tu compañero, o por el retraso de tu lección. ¿Realmente crees que estas pequeñeces tienen alguna relevancia cósmica? Cicerón guardó silencio. Su ira, que antes ardía como una llama intensa, comenzó a disiparse lentamente, como la niebla al sol. La frustración por el grano de arena, por los pequeños disgustos cotidianos, por el ego herido por un comentario, de repente parecieron ridículamente pequeños, insignificantes en la gran escala de las cosas. Su maestro le había dado una nueva perspectiva, una forma de ver el mundo y sus problemas desde una altura inimaginable. Desde ese día, cada vez que Cicerón sentía que una pequeña irritación, un insignificante contratiempo, lo abrumaba, se recordaba a sí mismo la vista desde lo alto de la escuela. Se elevaba mentalmente, veía sus problemas desde una perspectiva cósmica, una vista desde arriba, y se daba cuenta de su insignificancia real. El grano de arena seguía ahí, es cierto, pero su ira por él, su impacto en su paz interior, se había evaporado. Había aprendido que su paz no dependía de la ausencia de irritaciones en la vida, sino de la magnitud con la que elegía verlas, de su capacidad para contextualizar los problemas en la inmensidad del universo. La historia de Cicerón y Cleantes nos ilustra de forma magistral la cuarta clave estoica para mantener la calma inquebrantable, la perspectiva cósmica, también conocida como la vista desde arriba. La debilidad emocional y la pérdida de calma a menudo provienen de una visión egocéntrica, magnificada y distorsionada de nuestros problemas. Nos permitimos que pequeñas irritaciones, un grano de arena en la sandalia, un comentario despectivo, un retraso insignificante, se sientan como grandes tragedias de proporciones épicas, que un simple comentario nos destruya emocionalmente, que un contratiempo menor nos abrume por completo. Nos sentimos atrapados en nuestra propia burbuja personal, y el ego se infla desproporcionadamente, haciendo que todo gire en torno a nosotros. Marco Aurelio, en sus célebres meditaciones, practicaba este ejercicio mental de forma recurrente y sistemática. Elevaba su mente por encima de la tierra, viendo sus problemas personales, sus preocupaciones de Estado, el vasto imperio romano y su propia existencia, desde una escala universal. Se preguntaba constantemente, ¿qué tan significativo es esto en el gran esquema de las cosas? ¿Qué importancia real tendrá dentro de 100 años o dentro de 1000 años? Este ejercicio, simple pero profundo, reduce drásticamente el tamaño del ego, la autocompasión desmedida y la magnitud percibida de tus problemas. Te ayuda a darte cuenta de que eres una pequeña, pero vital, parte de un todo inmenso y maravillosamente complejo, y que tus irritaciones o tus aflicciones momentáneas son, en la vasta e inconmensurable escala del cosmos, triviales y pasajeras. No niega el problema en sí mismo, no lo ignora, pero lo pone en su justa proporción, quitándole su poder para perturbarte. La calma estoica surge de la capacidad de relativizar la importancia de lo que te afecta, permitiéndote ver la situación con desapego, con claridad meridiana y con una profunda ecuanimidad. Tu mente se libera del peso opresivo de lo insignificante
y de la tiranía del ego que magnifica cada inconveniente y lo convierte en un cataclismo. Es una forma efectiva de encoger el problema, de miniaturizarlo, en lugar de permitir que el problema te encoja a ti y te consuma. Al final, el grano de arena no es el que te atormenta, sino tu decisión de que sea un problema de magnitud cósmica que domine tu mente. En un reino próspero y bien gobernado, un rey sabio y justo, de nombre Aurelio, dedicaba su vida entera al bienestar y la prosperidad de su pueblo. Pero Aurelio, a pesar de su sabiduría en el arte de gobernar, luchaba en silencio con una profunda resistencia a la adversidad personal. Era un hombre de planes meticulosos y expectativas rígidamente establecidas. Cada vez que algo no salía exactamente como lo había planeado, ya fuera un capricho impredecible del clima o una decisión inesperada de un aliado o un enemigo, Aurelio se sumía en la frustración más profunda, cuestionando el orden del universo y lamentándose amargamente de lo que debería haber sido en lugar de lo que era. Su consejero principal, un estoico de semblante sereno llamado Póstumo, observaba esta lucha interna con preocupación, sabiendo que la paz del rey era vital para la del reino. Un año, una primavera inusualmente lluviosa, trajo consigo una inundación devastadora. Los ríos se desbordaron con furia, destruyendo cosechas vitales, caminos esenciales y puentes que conectaban las comunidades. El plan de Aurelio para la prosperidad del reino se vio hecho pedazos, arrastrado por las turbulentas aguas. Las quejas y la desesperación cundieron entre el pueblo, y el propio rey se sintió abrumado por una ira y un resentimiento que nunca antes había experimentado. «No es justo», exclamaba Aurelio a Póstumo, con el rostro contraído por la angustia. «Hemos trabajado tan duro para construir nuestro futuro. Este desastre no debería haber sucedido. ¿Por qué el destino es tan cruel conmigo y con mi pueblo? Esto es una afrenta». Su mente estaba consumida por el lamento inútil de lo que se había perdido, incapaz de ver más allá de la destrucción presente. Póstumo, con la calma imperturbable de la roca en medio de la corriente más furiosa, respondió: «Majestad, la inundación no es justa ni injusta. La inundación simplemente es. Tu ira no la detendrá. Tu lamento no devolverá las cosechas perdidas. Tu sufrimiento no reconstruirá los puentes derrumbados». Aurelio, con el ceño fruncido y una chispa de desesperación en sus ojos, preguntó: «Entonces, ¿qué hago, Póstumo? ¿Me resigno a la desesperación, a la inacción? ¿Me dejo consumir por la pena?» Póstumo sonrió, una sonrisa de profunda comprensión. «Majestad, el estoicismo nos enseña el amor fati, el amor al destino. No es resignación pasiva, no es un simple encogimiento de hombros, es por el contrario, un acto de voluntad radical, de afirmación de la vida. Es amar lo que sucede, no porque lo hayamos deseado o porque sea placentero, sino porque es la realidad innegable, y en cada realidad, por adversa que sea, hay una oportunidad invaluable para ejercer nuestra virtud». Y continuó con voz firme: «La inundación ha destruido tus planes, es cierto, pero ha creado una oportunidad sin precedentes para ejercer tu coraje como líder en la adversidad, tu justicia al ayudar a los más débiles y tu sabiduría al reconstruir de una manera mejor y más resistente. ¿Por qué luchar tan encarnizadamente contra lo que es, cuando puedes abrazarlo como el material crudo con el que forjarás tu mayor obra, la de tu carácter y liderazgo?» Aurelio escuchó atentamente las palabras de su sabio consejero. Poco a poco, la furia y el arrepentimiento que lo asfixiaban se disiparon.
reemplazados por una extraña pero profunda calma, decidió abrazar la inundación como el lienzo desafiante sobre el que demostraría su verdadera grandeza como rey y como hombre. Dejó de lamentarse por las cosechas perdidas y se enfocó toda su energía en organizar la ayuda de emergencia, en planificar la reconstrucción con materiales más resistentes a futuros desastres, en unir a su pueblo en la adversidad, inspirándolos con su propio ejemplo. No solo aceptó la inundación, sino que la amó por la oportunidad que le dio de ser un rey más sabio, más compasivo y más fuerte. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el reino de Aurelio, aunque devastado, se levantó más fuerte y más unido que antes. Los nuevos puentes eran más sólidos, las casas reconstruidas con mayor ingenio y el pueblo, inspirado por la inquebrantable calma y el liderazgo ejemplar de su rey, lo aclamaba no por su riqueza o su poder, sino por su virtud y su resiliencia. Aurelio había aprendido que la paz no es la ausencia de inundaciones o problemas, sino la capacidad de amarlas por las lecciones invaluables y las oportunidades de virtud que traen consigo. Su mayor tesoro no era la abundancia material, sino la paz profunda que encontró al amar su destino, sin importar cuán turbulento fuera el camino. La historia del rey Aurelio y la devastadora inundación nos ilustra la quinta clave estoica para mantener la calma y la serenidad: el amor fati, o ama lo que sucede, y la aceptación radical. La resistencia a lo que es, a la realidad innegable del momento presente, sea una inundación, una crítica injusta, una pérdida dolorosa, una enfermedad crónica o una decisión de otros que no nos agrada, es una de las mayores y más insidiosas fuentes de sufrimiento humano y de la pérdida de la paz interior. Nos lamentamos constantemente por el pasado. Si hubiera hecho esto diferente. Tememos y anticipamos con ansiedad un futuro incierto y nos resistimos con tenacidad a lo que está sucediendo aquí y ahora. Esta resistencia es una lucha inútil contra el flujo natural de la existencia, una batalla perdida de antemano que drena nuestra energía vital y nos mantiene en un estado de perpetua insatisfacción y angustia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, y el propio Epicteto, que había experimentado la esclavitud en carne propia, entendían que la verdadera libertad y la paz profunda nacen de esta aceptación profunda y sin reservas. El amor fati no es una resignación pasiva, un simple encogimiento de hombros diciendo «no me importa» o «¿qué le vamos a hacer?». Es, por el contrario, un acto de voluntad activa y radical. Elegir amar lo que sucede, no porque lo hayamos deseado o porque sea placentero, sino porque es la realidad innegable, y en cada realidad, por adversa que sea, hay una oportunidad invaluable para nuestra virtud, para nuestro crecimiento personal y para la demostración de nuestro carácter. La inundación no era buena en sí misma, pero era un evento sobre el cual Aurelio podía ejercer su sabiduría, su justicia y su coraje como líder. Al aceptar la realidad sin lucha interna, liberamos nuestra mente de la contienda inútil contra lo inevitable y podemos enfocar toda nuestra energía en responder de la mejor manera posible a las circunstancias actuales, con razón, con propósito y con una actitud proactiva. La paz estoica florece en la profunda aceptación de lo que es, aquí y ahora, transformando la queja inútil en oportunidad de crecimiento y el sufrimiento en la materia prima de tu propia maestría y fortaleza interior. En una remota escuela estoica, a orillas de un mar siempre cambiante y vasto, vivía un anciano maestro, famoso no solo por su profunda sabiduría, sino por una extraña y conmovedora costumbre. Cada mañana,
Antes del amanecer, se sentaba pacientemente junto a una columna de mármol en ruinas, observando las olas romper con una fuerza incesante y el sol surgir majestuosamente en el horizonte. Llevaba consigo una pequeña piedra pulida, redonda y lisa, y cada día, al meditar en silencio sobre la naturaleza de la existencia, la dejaba caer suavemente en el mar, viendo cómo desaparecía sin dejar rastro. Sus jóvenes discípulos, ávidos de conocimiento pero impacientes por la vida y sus propios futuros, no comprendían esta enigmática práctica. «Maestro», le preguntaban con curiosidad, ¿por qué esta extraña rutina? ¿Por qué arrojar una piedra que no se puede recuperar, que se pierde para siempre en la inmensidad del mar? El maestro sonreía con una tristeza serena. «Cada piedra que arrojo», respondía con voz pausada, «es un día que pasa irremediablemente. Es una vida que se va, instante a instante, sin retorno. Es un recordatorio constante de la brevedad intrínseca de nuestra existencia, de lo fugaz que es el tiempo que se nos ha concedido». Los discípulos se encogían de hombros, sin comprender la profundidad de la lección. ¿Qué tenía que ver la conciencia de la muerte con la paz interior? Ellos vivían preocupados por sus futuros estudios, por sus reputaciones en la sociedad, por las pequeñas disputas y celos entre ellos. La conciencia de la muerte les resultaba incómoda, algo que preferían ignorar por completo, posponer y evitar. Esto los hacía ansiosos por el futuro incierto y rumiar constantemente sobre el pasado que no podían cambiar, incapaces de disfrutar plenamente el presente, de saborear cada momento. Un día, una terrible enfermedad azotó la escuela de forma inesperada. Varios discípulos se enfermaron gravemente y, para horror de todos, algunos no sobrevivieron a la epidemia. La tristeza más profunda y el pánico más puro cundieron entre los que quedaron. Los que sobrevivieron estaban atormentados por el miedo a la muerte, que ahora se sentía tan cercana y real, y por el arrepentimiento amargo de no haber aprovechado el tiempo con los que se fueron, de no haber dicho lo que querían decir. Su paz se había desvanecido por completo, reemplazada por la angustia y el dolor. El anciano maestro, aunque visiblemente afligido por la pérdida de sus queridos alumnos, mantuvo una serenidad inquebrantable que asombraba. Se sentaba, como siempre, junto a la columna, observando el mar, y seguía arrojando su piedra diaria, pero ahora sus ojos transmitían una compasión profunda y una comprensión que trascendía el dolor. Los discípulos, al verlo tan sereno en medio de tanta tragedia, se acercaron a él, buscando consuelo y respuestas. «Maestro, ¿cómo puedes mantener la calma frente a tanta ofensa, a tanta pérdida? La muerte nos rodea, el dolor es insoportable. ¿Cómo podemos encontrar la paz en medio de tanta pérdida y miedo existencial?» El maestro los miró con ternura y comprensión. «Mis jóvenes, esta es la lección esencial de la piedra. Mientras ignorabais su caída constante, vivíais como si el tiempo fuera infinito, posponiendo la virtud, la acción correcta y la gratitud. Os preocupabais por bagatelas, os quejabais de pequeñeces insignificantes y vivíais en una ilusión de inmortalidad. Pero la muerte, el memento mori, no es para deprimirnos o infundirnos terror, sino para liberarnos, para recordarnos la urgencia sagrada de vivir plenamente. Cada día que se nos concede es una oportunidad de oro que no regresará, una piedra que se arroja al mar de la eternidad. Si cada mañana tiras tu piedra al mar de la eternidad con conciencia plena, te das cuenta de la brevedad del tiempo que tienes para vivir, para actuar con virtud y para amar.
Y continuó con su voz suave pero firme. El dolor por la pérdida es natural, una parte inevitable de ser humano, pero el tormento incesante es opcional, una elección. Honramos verdaderamente a los que se fueron viviendo plenamente, con propósito y gratitud. La paz no viene de negar la muerte, de esconderla, sino de abrazar la vida con conciencia y propósito. Recordar la finitud de nuestra existencia te libera del apego ansioso a lo que es transitorio y te impulsa a vivir cada instante con gratitud, sin arrepentimiento por lo que no se hizo y con la urgencia de practicar la virtud, porque esta vida, este momento presente, es un regalo fugaz y precioso que se nos ha concedido. Los discípulos, conmovidos por sus palabras, comprendieron finalmente la profunda lección. Comenzaron a sentarse junto a la columna, no con miedo o resignación, sino con una nueva solemnidad y un aprecio renovado por la vida. Ya no arrojaban piedras con desinterés, sino con una conciencia profunda de la vida que se les escapaba y de la importancia de cada día. La tristeza por la pérdida no desapareció por completo, pero el miedo y la ansiedad se disiparon, reemplazados por una nueva gratitud por el presente y una urgencia por vivir con propósito y significado. La calma había surgido de la aceptación de la vida tal como es, finita, y de la decisión consciente de honrarla con cada acción, con cada aliento. La historia del maestro y sus discípulos nos ilustra la sexta clave estoica para mantener la calma y encontrar una paz duradera. Recuerda la brevedad de la vida, memento mori, y como consecuencia lógica y vital, vive plenamente, memento vivere. La mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos un tiempo ilimitado. Esta creencia inconsciente y engañosa nos lleva a posponer lo realmente importante, a no vivir plenamente el presente, a procrastinar la práctica de la virtud y a aferrarnos con ansiedad desmedida a lo que no podemos retener, a lo que es transitorio. La debilidad emocional a menudo proviene de esta complacencia peligrosa y del miedo paralizante a la pérdida. Los estoicos, y en particular Marco Aurelio, que meditaba constantemente sobre la muerte en sus propias meditaciones, no usaban el memento mori para deprimir o infundir terror existencial. Al contrario, lo veían como una herramienta radicalmente liberadora para alcanzar la paz interior y encontrar un propósito de vida claro. Al dedicar unos momentos cada mañana a recordar la brevedad inherente de la vida y la transitoriedad de todo, nuestra juventud, nuestra fuerza física, nuestras posesiones materiales, nuestras relaciones más queridas, incluso nuestras emociones y las circunstancias difíciles, nos liberamos del apego ansioso a lo que irremediablemente se perderá. Reducimos drásticamente el miedo a la pérdida y la ansiedad por un futuro incierto. Esta reflexión profunda nos impulsa, de manera natural y poderosa, al memento vivere, a recordar que debemos vivir, y vivir con toda nuestra intensidad y conciencia, a vivir cada hora, cada minuto, con gratitud, con un propósito claro y con una urgencia virtuosa. La paz surge cuando dejas de luchar contra el flujo implacable del tiempo y te entregas a él con sabiduría, viviendo cada momento con una intención plena y una conciencia aguda. Es una poderosa motivación para actuar con virtud ahora mismo, para no posponer la felicidad o la acción correcta y para no desperdiciar el precioso e irrecuperable regalo de un nuevo día. La conciencia de la muerte, paradójicamente, nos libera para vivir con más calma, con más plenitud, con menos apego a las trivialidades que nos roban la paz y con una apreciación más profunda de cada instante.
En un reino asediado por las intrigas políticas más oscuras y las constantes amenazas externas de reinos vecinos, un rey de gran poder llamado Alejandro se sentía abrumado por el inmenso peso de su corona. Había buscado la paz y la felicidad en la acumulación de vastas riquezas, en la construcción de imponentes fortalezas inexpugnables y en la lealtad incondicional de sus ejércitos más poderosos. Pero a pesar de sus vastas posesiones materiales y su poder indiscutible sobre la vida y la muerte, su mente estaba en constante agitación, un torbellino de preocupaciones y miedos. La preocupación por las conspiraciones internas, el miedo a la pérdida de su imperio y la insaciable sed de más poder y más riqueza lo mantenían despierto por las noches, incapaz de encontrar descanso. Un día, escuchó hablar de un ermitaño que vivía en una cueva remota en lo alto de las montañas, un hombre que no poseía nada material, pero cuya serenidad y paz interior eran legendarias en todo el reino. Impulsado por la desesperación que le consumía, Alejandro, disfrazado de simple viajero para no revelar su identidad, emprendió el largo y arduo camino hacia la cueva del ermitaño. Al llegar, encontró al anciano meditando con una calma tan profunda que parecía emanar de las rocas mismas que lo rodeaban. Una calma que lo envolvió por completo. «Maestro», dijo Alejandro, revelando su verdadera identidad, «soy un rey, poseo un vasto reino y un poder inconmensurable, pero no encuentro la paz. Mi mente está atormentada por las preocupaciones y los miedos más profundos. He buscado la felicidad en todo lo que el mundo puede ofrecer, pero siempre me siento vacío, insatisfecho. ¿Cuál es el secreto de tu tranquilidad? ¿Cómo has cultivado esa paz que parece inquebrantable, que irradia de ti?» El ermitaño, abriendo lentamente los ojos, que reflejaban una sabiduría milenaria, le dijo con voz serena: «Hijo, la paz que buscas desesperadamente no se encuentra en lo que acumulas externamente, sino en lo que cultivas diligentemente dentro de ti. La riqueza del mundo es pasajera, frágil y puede ser arrebatada en un instante. La verdadera riqueza, la que perdura, reside en la virtud». Y el ermitaño continuó, su voz como un bálsamo para el alma atribulada del rey. «Imagina un manantial de aguas puras en lo alto de la montaña. Sus aguas puras fluyen incesantemente, alimentando ríos, valles y toda la vida que los rodea. Esa es la virtud. No se agota nunca, no se corrompe por las circunstancias externas, no te la pueden quitar, robar o destruir. Es una fuente inagotable de bien, de paz y de fortaleza interior». El ermitaño le explicó al rey que había estado buscando la paz y la felicidad en bienes externos, riqueza, poder, seguridad, fama, que son indiferentes para los estoicos, es decir, que no son ni buenos ni malos en sí mismos y no tienen el poder de darnos la verdadera felicidad. Mientras tu felicidad dependa de aquello que puede ser arrebatado por la fortuna, por las circunstancias o por otros, le dijo el ermitaño, tu paz será tan frágil como una burbuja de aire, efímera y susceptible a estallar en cualquier momento. Le instó al rey a cultivar las virtudes cardinales estoicas, la sabiduría para discernir lo correcto de lo incorrecto, la justicia para actuar con equidad y bondad, el coraje para afrontar la adversidad sin miedo y la templanza para controlar sus deseos y pasiones. Alejandro regresó a su reino con una nueva comprensión, una revelación que cambió su perspectiva de vida. No abandonó su corona ni su responsabilidad, pero cambió radicalmente su relación con ellas. Comenzó a gobernar con una sabiduría renovada, tomando decisiones más justas y valientes,
y practicando la templanza en sus deseos y ambiciones. Ya no buscaba la paz en la acumulación insaciable de más riquezas o en la expansión ilimitada de su imperio, sino en la impecabilidad de sus acciones y en el cultivo constante de su propio carácter, de su alma. La paz no llegó de la noche a la mañana, pero con cada acto de virtud, Alejandro sintió que su fortaleza interior crecía exponencialmente. Las intrigas políticas y las amenazas externas seguían existiendo, es cierto, pero ya no lo atormentaban de la misma manera. Había descubierto que la verdadera riqueza y la paz inquebrantable residían en la virtud de su alma, una fuente inagotable que nadie, ni siquiera el destino más cruel, podía arrebatarle. Su reino, aunque todavía enfrentaba desafíos, prosperó bajo su liderazgo sabio y sereno, y el pueblo lo amaba y respetaba no por su poder, sino por su bondad y su sabiduría. La historia del rey Alejandro y el ermitaño nos ilustra la séptima clave estoica para mantener la calma y alcanzar una felicidad duradera. Cultiva la virtud como tu bien supremo. Para los estoicos, esta es la piedra angular, el fundamento inquebrantable de una vida de profunda paz y felicidad genuina. En un mundo donde la sociedad nos impulsa constantemente a valorar y perseguir bienes externos, la riqueza material desmedida, la fama efímera, la belleza física, el placer hedonista, el estatus social, los estoicos nos recuerdan con sabiduría que estos son indiferentes. No son intrínsecamente buenos ni malos, y su valor es volátil, sujeto a los caprichos impredecibles de la fortuna y las circunstancias. Nuestra paz, si la anclamos en ellos, será tan frágil como ellos mismos, vulnerable a cada cambio. Séneca en sus escritos y Epicteto en sus discursos afirmaban con vehemencia que la única cosa que es intrínsecamente buena y que siempre está bajo nuestro control absoluto es la virtud, la sabiduría para discernir lo correcto, la justicia para actuar con equidad, el coraje para afrontar la adversidad y la templanza para controlar nuestros impulsos y deseos. Los bienes externos son pasajeros, inciertos y pueden ser arrebatados en un instante, pero la virtud es un estado interno que siempre podemos cultivar, que nadie nos puede quitar y que es la única fuente de una felicidad y paz inalienables que no dependen de nada externo. Al enfocar nuestros esfuerzos en vivir una vida virtuosa, en desarrollar nuestro carácter moral y ético, encontramos un sentido de propósito inagotable y una fuente de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. La paz interior más profunda y duradera florece cuando vivimos en armonía con nuestros principios más elevados y actuamos de manera justa, sabia, valiente y templada, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor o lo que la fortuna nos depare. Este principio estoico nos libera de la búsqueda insaciable de lo externo, de la envidia tóxica por lo que otros tienen y de la ansiedad paralizante por la pérdida. La verdadera riqueza es la que posees en tu carácter, en la integridad de tu alma, y esa, una vez cultivada con esmero, te brinda una paz que no tiene precio, una fortaleza que nadie puede destruir. En una época de opulencia desmedida en Roma, donde los banquetes eran sinónimo de excesos, ostentación y un derroche vergonzoso, vivía un filósofo estoico llamado Lucilio, pupilo y confidente del renombrado Séneca. Lucilio era conocido por su frugalidad y su contentamiento, cualidades que eran extremadamente raras en su círculo social, dominado por la riqueza y la indulgencia. A menudo, sus amigos, hombres ricos y mundanos, lo invitaban a sus fastuosos banquetes, donde la comida y el vino fluían sin cesar. Lucilio asistía, es cierto,
pero observaba con una calma serena el frenesí de sus anfitriones, siempre buscando más placer, más comida exótica, más vino, más adulación, y siempre, inevitablemente, insatisfechos. Sus amigos se burlaban de él con frecuencia, sin comprender su filosofía. «Lucilio, ¿por qué eres tan austero, tan abstemio? ¿Por qué no te regocijas en la abundancia que la vida, con su generosidad, nos ofrece sin medida? Siempre pareces contento con tan poco, como si no tuvieras ambiciones». Lucilio sonreía con una sabiduría tranquila. «Amigos míos», respondía con voz pausada, «mi contentamiento no viene de la cantidad de manjares o de la riqueza del vino que consumo, sino de la forma en que los valoro, de la apreciación que les tengo. La verdadera abundancia no está en lo que acumulo en mi despensa o en mi tesoro, sino en la apreciación genuina de lo que tengo, por simple y modesto que sea». Un día, Lucilio decidió organizar un banquete para sus amigos. Estos, acostumbrados a la opulencia y a las excentricidades culinarias, esperaban una mesa rebosante de exquisiteces, raras y lujos. Sin embargo, al llegar a la casa de Lucilio, encontraron una mesa modesta y sencilla. Solo había pan recién horneado, aceitunas frescas, un poco de queso rústico, agua fresca y cristalina del pozo, y unas cuantas frutas de estación, las más simples y sabrosas. No había música estridente, ni sirvientes en abundancia, ni charlas ociosas sobre chismes o intrigas. La atmósfera era de una quietud inusual, de una paz profunda. Los amigos de Lucilio se miraron entre sí, incómodos y un tanto decepcionados por la falta de lujos. Lucilio, al ver sus expresiones, les invitó a sentarse con una sonrisa amable. «Amigos», dijo, con una voz que transmitía sinceridad, «esta noche les ofrezco la abundancia más pura y genuina. Aquí tienen pan, fruto de la tierra y del arduo trabajo. Tienen aceitunas, una bendición simple pero perfecta de la naturaleza. Tienen agua, la fuente misma de la vida. Y tienen lo más valioso de todo, la compañía sincera, el más preciado de los tesoros que el dinero no puede comprar. Comamos con gratitud, apreciando cada bocado». Al principio sus amigos comieron con desgano, extrañando sus habituales manjares elaborados y sus vinos caros. Pero Lucilio, con su ejemplo, comía cada bocado de pan y cada aceituna con una atención plena y consciente, saboreando los sabores simples y puros, disfrutando verdaderamente el acto de nutrirse. Bromeaba con suavidad, escuchaba con profunda atención a cada uno de sus amigos y apreciaba sinceramente la presencia de cada persona en la mesa. Poco a poco, la atmósfera cambió sutilmente. La simplicidad de la comida, la quietud del ambiente y el ejemplo sereno de Lucilio los llevaron a saborear el pan de una manera que nunca antes lo habían hecho. El agua les pareció más refrescante y deliciosa que el mejor vino que hubieran probado. La conversación se volvió más profunda, más sincera y más significativa, sin la necesidad de distracciones externas. Al final del banquete, los amigos se levantaron de la mesa, sorprendidos y con una nueva sensación. No se sentían empachados ni inquietos por el exceso, sino profundamente satisfechos de una manera diferente, una satisfacción que venía del interior. «Lucilio», dijeron con asombro, «nunca habíamos disfrutado tanto de un banquete tan simple. Nos has mostrado una riqueza que no conocíamos, una forma diferente de experimentar la vida». Lucilio sonrió con gratitud. La gratitud, amigos míos, es el mayor y más abundante banquete. La verdadera abundancia está en valorar lo que ya posees, en lugar de vivir en la búsqueda insaciable de lo que te falta. Al hacerlo, al apreciar lo que tienes,
atraemos la verdadera riqueza, la satisfacción, la conexión auténtica y la paz duradera. La historia del filósofo Lucilio y su banquete silencioso nos ilustra la octava clave estoica para mantener la calma y cultivar una profunda paz interior. Practica la gratitud por lo que tienes. En un mundo moderno que nos empuja constantemente a la insatisfacción, a la búsqueda incesante de más y a enfocarnos obsesivamente en lo que nos falta, la carencia se convierte en una mentalidad arraigada, no en una situación objetiva de escasez. La persona que vive en un estado de insatisfacción perpetua, siempre anhelando lo que no tiene, está condenada a la ansiedad constante y a la pérdida crónica de la paz, sin importar cuánto acumule o cuánto éxito logre. Los estoicos, como Séneca, que dedicó varias de sus cartas a Lucilio a la importancia de la gratitud, y Epicteto, que instaba a sus alumnos a valorar profundamente lo que tenían en lugar de lamentarse por lo que les faltaba, nos enseñan que el verdadero contentamiento, la eudaimonía o buena vida, no depende en absoluto de las circunstancias externas o de la cantidad de posesiones materiales, sino de la forma en que vives y valoras lo que ya posees. Si tienes salud, la oportunidad de un nuevo día para actuar, relaciones significativas y amorosas, la capacidad de razonar y de aprender, o incluso un simple pan y agua para nutrirte, ya eres inmensamente rico desde una perspectiva estoica. Al practicar la gratitud profunda y consciente por las bendiciones que ya existen en tu vida, tu mente se sintoniza con la abundancia que ya te rodea. En lugar de enfocarse en la escasez, en las carencias o en lo que te falta, irradias una positividad serena, una satisfacción profunda y una alegría genuina que no está sujeta a los caprichos inconstantes de la fortuna. Esta práctica disuelve la envidia tóxica, el resentimiento amargo y el anhelo constante por lo inalcanzable, abriendo tu mente a reconocer la riqueza que ya te rodea en cada aspecto de tu vida. Al hacerlo, atraes más de aquello que verdaderamente valoras y que te brinda una paz duradera, paz interior, contento genuino y relaciones auténticas y profundas. La gratitud es el banquete más abundante que puedes ofrecerte a ti mismo y la clave para mantener una calma inquebrantable, porque te enfoca en los activos inmateriales que nadie puede quitarte, fortaleciendo tu espíritu. En una concurrida encrucijada de un mercado romano, donde el bullicio y las transacciones eran constantes, un anciano y muy respetado filósofo estoico, de nombre Cleón, se disponía a dar su lección diaria sobre la virtud. Era conocido en toda la ciudad por su inquebrantable ecuanimidad y su profunda sabiduría, que atraían a multitudes. Sin embargo, un joven y arrogante orador, celoso de la creciente popularidad de Cleón y buscando humillarlo, decidió interrumpirlo y atacarlo públicamente. Mientras Cleón hablaba con calma, el orador irrumpió con insultos hirientes, burlas crueles y acusaciones infundadas, buscando provocar una reacción. La multitud se quedó en un silencio tenso, esperando la reacción furiosa o el rostro humillado de Cleón, acostumbrados a las disputas verbales en el foro. Pero Cleón no se inmutó lo más mínimo. No elevó la voz, no cambió su expresión serena y sabia, no mostró ni un atisbo de ira, resentimiento o frustración. Terminó su frase con la misma calma y cadencia con la que la había comenzado, como si el orador fuera solo un ruido de fondo. Luego, con una mirada tranquila y compasiva, se dirigió al orador, que esperaba una reacción de cólera. «Joven», dijo Cleón con voz suave pero firme, «tus palabras son como flechas lanzadas al viento. Solo me herirán si yo elijo bajarlas de su trayectoria
y clavármelas voluntariamente en el corazón. Tus juicios, tus opiniones, son tuyos, no míos. Mi paz no depende de tu opinión, ni de tu aprobación, ni de tu desaprobación. Y sin más, continuó su lección con la misma serenidad, como si nada extraordinario hubiera pasado, dejando al orador sorprendido y desarmado. El orador, frustrado por la total falta de reacción de Cleón, intentó de nuevo, lanzando insultos aún más hirientes y personales, buscando desesperadamente una respuesta emocional. La multitud, sorprendida por la compostura de Cleón, seguía observando en silencio. Cleón, esta vez, hizo una breve pausa y con una compasión que desarmó a muchos de los presentes, dijo: «Es una lástima que te atormentes así. La ira te consume a ti, joven, no a mí. Mi deber es guiar mi razón y mi carácter, no reaccionar impulsivamente a tus pasiones descontroladas». Y sin dar más importancia, siguió con su disertación sobre la virtud. La multitud, al ver la inquebrantable calma de Cleón y la furia inútil del orador, comenzó a abuchear al orador, quien, humillado no por las palabras de Cleón, sino por la serena indiferencia de su oponente y la reacción del público, se retiró del mercado con la cabeza baja. Cleón había ganado la batalla, no con palabras hirientes o réplicas ingeniosas, sino con la quietud y la fortaleza de su espíritu. La gente se sintió atraída por su paz y su fortaleza, deseando aprender de él. Después de la lección, un discípulo, asombrado, preguntó: «Maestro, ¿cómo pudo mantener la calma frente a tanta ofensa? No sintió ni un ápice de ira». Cleón respondió: «La impresión de la ofensa llegó a mi mente, sí, como un mensajero no deseado, pero no le di mi asentimiento. Reconocí que la maldad y el daño están en la elección de quien las comete, en su intención, no en quien las recibe. Mi paz no es un privilegio que otros puedan otorgar o quitar, sino mi propia elección y mi propio deber, cultivada día a día». La historia del filósofo Cleón y el arrogante orador nos ilustra la novena clave estoica para mantener la calma y proteger nuestra paz interior. Desarrolla la resiliencia a la ofensa. Las acciones y las palabras de los demás, ya sean críticas injustas, insultos directos, burlas maliciosas o incluso traiciones dolorosas, a menudo tienen el poder de perturbar profundamente nuestra paz y equilibrio emocional. La debilidad emocional surge precisamente cuando damos a estas ofensas el poder de controlar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y nuestras reacciones impulsivas, haciendo que perdamos el control de nosotros mismos y de nuestra razón. Los estoicos nos enseñan una verdad profundamente liberadora y empoderadora. Las opiniones y las acciones de los demás son suyas, no nuestras, y no definen nuestra valía intrínseca, nuestra esencia. Nuestra paz interior no es un privilegio que otros puedan otorgar o quitar a su antojo. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió sabiamente: «Cuando te sientas ofendido por la desvergüenza de alguien, pregúntate inmediatamente, ¿es posible que no haya desvergüenza en absoluto? O si la hay, ¿es necesario que sea contra mí? ¿Acaso esta ofensa disminuye mi virtud?». Él nos instaba a recordar que las personas actúan desde su propia ignorancia, sus propias pasiones descontroladas o sus propias heridas internas, y no necesariamente con la intención de dañarnos intrínsecamente, sino más bien como un reflejo de su propio estado interior. Desarrollar la resiliencia a la ofensa implica no dar nuestro asentimiento a la impresión inicial de que alguien nos ha dañado o insultado, a menos que, en el fondo, nuestra virtud, nuestra integridad o nuestra razón
hayan sido comprometidas por nuestra propia elección de reaccionar mal. Practica la empatía, intentando comprender la perspectiva del otro, su posible dolor o ignorancia, aunque no justifiques su acción dañina. Elige conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente con ira, resentimiento o victimismo. Al hacerlo, proteges tu paz interior de las acciones ajenas, porque tu valía no reside en la volátil opinión de los demás, sino en tu carácter inmutable y en tu capacidad de mantener la razón y la calma bajo cualquier circunstancia. Esta resiliencia te convierte en un pilar de calma inquebrantable, un faro de serenidad en el mar agitado de las interacciones humanas. En los gloriosos tiempos de la República Romana, un general de gran renombre, llamado Fabio Máximo, era admirado por sus victorias en el campo de batalla, pero, lo que era más excepcional, por su increíble compostura y serenidad, incluso en las situaciones más caóticas y peligrosas. Mientras otros comandantes se agitaban, gritaban órdenes histéricas y perdían la cabeza bajo presión, Fabio mantenía una calma fría y calculadora, una lucidez mental envidiable. Sus soldados sabían que podían confiar plenamente en su juicio, porque nunca lo veían perder el control de sí mismo, sin importar la adversidad. Sin embargo, pocos, muy pocos, conocían el verdadero secreto de la inquebrantable calma de Fabio. Cada noche, después de los rigores extenuantes de la batalla, de las complejas maniobras políticas en el Senado o de las tensas negociaciones con aliados, Fabio se retiraba a la intimidad de su tienda y sacaba un pequeño papiro y un cálamo. En él no anotaba solo las estrategias militares del día o los movimientos del enemigo, sino algo mucho más personal y vital, un examen meticuloso y honesto de su propia mente. Se preguntaba con una honestidad brutal: ¿dónde perdí la calma hoy, si es que lo hice? ¿Actué con ira o con resentimiento? ¿Me dejé llevar por el miedo, la ambición o el deseo desmedido? ¿Respondí a los desafíos con virtud y razón o con un impulso irracional? Una noche, después de una derrota parcial en una escaramuza, una batalla menor que no había salido según lo planeado, Fabio se sintió invadido por la frustración y la autorrecriminación más amarga. Su mente era un campo de batalla interno de pensamientos negativos y autodestructivos. Debería haber hecho esto. Fui un tonto por no preverlo. Esto es mi culpa, solo mía. Sintió la tentación de ventilar su ira acumulada con sus centuriones o de ahogar su frustración en vino, buscando el olvido. Pero recordó su práctica sagrada. Sacó su papiro. Hoy, escribió con lucidez: la ira me rozó cuando el mensajero llegó tarde. Mi juicio inicial fue que su tardanza era una ofensa personal, una falta de respeto, y sentí la tentación de castigarlo severamente. Pero recordé la dicotomía de control. Su tardanza no está en mi control. Mi respuesta, mi actitud, sí. Elegí la paciencia en lugar de la ira. Luego, la derrota en la escaramuza me frustró profundamente. Me dije a mí mismo que soy un fracaso como general. Pero la virtud no está en ganar siempre, sino en la diligencia, en el esfuerzo honesto y en el aprendizaje constante. ¿Fui diligente? Sí. ¿Aprendí algo valioso de este revés? Sí. Aprendí sobre la impetuosidad del enemigo. Al escribir y verbalizar sus pensamientos y emociones, su mente se aclaró como el agua. Pudo identificar la raíz de su perturbación, sus juicios inflexibles sobre la perfección de los planes y la creencia irracional de que un error lo definía como un fracaso total. Al ver esos pensamientos en papel, las emociones negativas perdieron su poder opresor.
Pudo ver sus errores objetivamente, aprender valiosas lecciones de ellos y planificar una estrategia mejor y más sabia para el día siguiente, sin la carga del resentimiento, la autorrecriminación o la culpa. A la mañana siguiente, Fabio se levantó con la misma calma habitual, a pesar de la derrota del día anterior. Sus soldados lo vieron sereno, analítico, y su confianza en él se restauró por completo. El examen diario no solo le dio paz interior, sino que lo convirtió en un estratega más sabio, más adaptable y en un líder más fuerte y respetado. Comprendió que la verdadera victoria no era no cometer errores, porque los errores son inevitables, sino el dominio constante de su propia mente, de sus juicios y de sus reacciones. La historia del general Fabio Máximo nos ilustra la 10ª y última clave estoica fundamental para mantener la calma y asegurar un progreso constante en la virtud. Realiza el examen de conciencia diario, examen vespertino. La calma no es un estado estático que se alcanza una vez y se posee para siempre. Es, por el contrario, una práctica constante, un músculo que se ejercita y se fortalece diariamente a través de la autoobservación. La debilidad emocional se manifiesta cuando repetimos los mismos errores emocionales, caemos en las mismas trampas mentales y cedemos a las mismas reacciones impulsivas día tras día, sin una reflexión consciente y estructurada sobre nuestras acciones y nuestras reacciones. Para los estoicos, como Séneca y Epicteto, el examen vespertino era una práctica esencial y no negociable para el progreso en la virtud y la tranquilidad del alma. Al final de cada día, antes de dormir, tómate un momento, un espacio sagrado de silencio y reflexión, para retirar tu mente del ajetreo del mundo y reflexionar honestamente sobre tus acciones, tus juicios y tus reacciones a los eventos del día. No es un momento para el autocastigo o la autoflagelación, sino para la observación objetiva, el aprendizaje constructivo y la mejora continua. Puedes hacerte preguntas como: ¿fui virtuoso hoy? ¿Actué con sabiduría en mis decisiones, con justicia en mis interacciones, con coraje frente a los desafíos y con templanza en mis deseos y pasiones? ¿Dónde perdí la calma y, lo que es más importante, por qué? ¿Asentía alguna impresión irracional, algún juicio automático que me robó la paz? ¿Qué juicios erróneos me causaron angustia o frustración? ¿Qué pude haber hecho diferente para mantenerme más en línea con mis principios estoicos y mi razón? Este examen diario, realizado con honestidad y sin juicio, no solo te permite identificar áreas de mejora en tu carácter, sino que refuerza lo positivo que hiciste, consolida las lecciones aprendidas de tus errores y, crucialmente, te ayuda a liberar las cargas mentales y emocionales antes de dormir. Al ver tus pensamientos y reacciones en perspectiva, disuelves su poder perturbador sobre ti. Al hacer este ejercicio de forma consciente y regular, consolidas tu serenidad, te vuelves más consciente de tus disparadores emocionales y refuerzas tu capacidad para elegir la calma, la razón y la virtud en el futuro. Es la forma más efectiva de asegurar que tu día termine en paz, preparando tu mente para un descanso reparador y una mañana con renovada fortaleza y claridad. La autoconciencia profunda es la base sólida de la autotransformación duradera. Mantener la tranquilidad ante cualquier situación y cultivar la paz interior no es un destino inalcanzable, reservado solo para unos pocos iluminados o ascetas. Es, por el contrario, un camino de práctica constante, un sendero de aprendizaje continuo y de autodisciplina diaria.
Al aplicar estos 11 principios estoicos en tu vida diaria, desarrollarás una fortaleza interior tan sólida que te permitirá navegar las tormentas más feroces de la vida con una serenidad inquebrantable y una ecuanimidad profunda, sin importar cuán grandes sean los desafíos. Aprenderás a no ser arrastrado por las circunstancias externas o por las emociones turbulentas, sino a mantenerte firme en tu razón y en tu virtud. La paz interior que buscas y que parece tan esquiva no está fuera de ti, esperando a ser encontrada, sino en tu capacidad de dominar tu propia mente y de vivir en armonía con la naturaleza. Es un poder que nadie puede quitarte, un refugio inexpugnable que siempre puedes llevar contigo, en tu interior. ¿Cuál de estas 11 claves estoicas resuena más profundamente contigo para comenzar a cultivar la tranquilidad y la paz interior en tu vida hoy mismo? Quizás la distinción clara entre lo que puedes y no puedes controlar, o la práctica radical de la aceptación total de la realidad. Identificar un punto de partida es el primer paso vital, pero recuerda, la verdadera transformación reside en la persistencia y en la aplicación constante. Te animo a elegir una o dos de estas claves que te parezcan más urgentes y a comprometerte a aplicarlas conscientemente esta semana, a observarte a ti mismo sin juicio y a sentir cómo tu perspectiva y tu estado de calma empiezan a cambiar progresivamente. Comparte tus experiencias en los comentarios. Tu viaje puede inspirar a otros. Si este video te ha proporcionado herramientas valiosas para transformar tu mente y tu vida, dale me gusta y compártelo con aquellos que también buscan esta profunda sabiduría y la paz interior en sus vidas. Deja un comentario abajo con tus pensamientos y reflexiones. Nos vemos en el próximo video de Sendero Estoico. Recuerda, la verdadera fortaleza reside en la tranquilidad de tu mente, y esa tranquilidad es siempre tu elección, momento a momento.